Buenas noches, bienvenidos. Buenas Vamos noches, licenciada. Buenas a noches. qué bueno estar ya en la clase, en la sesión. Se recuerdan que estamos trabajando el prólogo y ustedes tenían que haberlo leído, ir encontrando pues los elementos que pueden ir encontrando. Acuérdense que los 4 evangelios quieren responder a la pregunta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta más importante de todos los evangelios, la definición de quién es. Habíamos dicho que en el evangelio de Marcos y Lucas está más específico, incluso en Mateo, porque Jesús les pregunta directamente quién dice la gente que soy yo. Sin embargo, estamos trabajando el prólogo que forma parte del inicio del Evangelio de San Juan en la primera parte, que son los signos, y aunque aquí, pues no, pues podemos encontrar muchos signos, muchos, no solo 7, habíamos dicho que la primera parte cuenta con 7 signos, también dijimos que todo el libro en sí está lleno de signos y habíamos especificado que hay que diferenciar el signo del símbolo y que el signo nos da la idea de algo que no podemos ver, pero que estamos seguros que existió, o sea, significa algo que existió. Igual, por ejemplo, se ve el humo, aunque nosotros en ningún momento hayamos visto cómo surgió el fuego, estamos 100% seguros de que fuego hubo, porque hay humo. Entonces, es un signo, el humo es un signo del fuego. Y así podemos ver muchos signos, aunque no veamos la realidad que lo produce, pero vemos el significado. Entonces, eso es lo que pasa con toda la primera parte del Evangelio de Juan, que hay 7 signos específicos, pero todo el libro está lleno de signos. Entonces, la semana pasada estábamos trabajando el prólogo. Y acuérdense, que su trabajo en casa es leer el Evangelio en su Biblia con las notas de pie de página. ¿Se recuerdan que yo tengo un PowerPoint? Y yo no les estoy compartiendo el PowerPoint del Evangelio de Juan porque considero que es más importante que ustedes tengan el material escrito de donde yo saqué el PowerPoint, que es casi lo mismo, ¿verdad? Pero así ustedes leen en su Biblia, que es el trabajo que vamos a tener siempre. Por ejemplo, ahorita les tocó que leyeran el prólogo y luego yo en la sesión de hoy les doy como la síntesis, pero esa síntesis no se las voy a dar desde mi perspectiva, sino desde el libro que tienen ustedes como apoyo. Y entonces, si ustedes se fijan y ponen atención en la pantalla, se van a dar cuenta que el libro tiene 521 páginas, pero ya vamos por la página 94. Fíjense, ya hemos avanzado. Y como ustedes vimos la idea de lo que el prólogo, todos los significados que tiene el prólogo, hoy y vimos que tenía el sentido de los 7 días de la semana, ¿se recuerdan? Hoy también vemos otro elemento importante del prólogo y está aquí en este párrafo. Fíjense bien, aquí el que les estoy marcando. Al finalizar su análisis, cuando ustedes leyeron el prólogo en su Biblia, tuvieron que darse cuenta, constatar que el himno, ¿se acuerdan que dijimos que era un himno? Que así como Génesis 1 es un himno que exalta el poder creador de Dios como fuente de vida, Dios como origen, Dios como principio, Dios como dinamismo que habla, que genera luz, bueno, todo eso es Génesis 1, un himno. Entonces dice aquí, cuando nosotros leemos el prólogo de Juan, constatamos que el himno es una exaltación al verbo de Dios, o sea, a la palabra de Dios, a la acción de Dios. Y que ese verbo, esa
esa palabra se presenta como una verdadera cascada de títulos de quién es Jesús de Nazaret, de propiedades que tiene Jesús de Nazaret. Acuérdense que en el Evangelio de Juan vamos a encontrar que Jesús va a decir que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Va a decir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Bueno, yo soy la vid y ustedes el sarmiento. Entonces, vamos encontrando todos esos elementos, por eso dice aquí, en el Evangelio de Juan, hay una exaltación de lo que es el verbo, o sea, lo que es Jesús, ¿verdad? Y es como una cascada de títulos. Fíjense que cuando uno pregunta, bueno, y para usted personalmente, ¿quién es Jesús? Entonces la gente se queda pensando y casi dicen lo mismo, es Salvador, es Dios. Bueno, pero vean todo lo que el himno, el prólogo, dice de Jesús. Primero, dice que es una palabra que ha existido desde siempre, en el versículo 1a. Luego dice que es distinto de Dios. Fíjense una cosa, ¿por qué es distinto de Dios? Porque la palabra es el mismo Dios, pero al ser expresada, sacada, va para afuera, ¿verdad? Entonces, al ir para afuera, pues es otra entidad, llega a otra realidad. Entonces, por eso, en el segundo, pues en el mismo versículo 1, nosotros está dividido en dos partes, en versículo 1a y versículo 1b y versículo 1c. Entonces, ahí nos está dando toda una definición de Jesús que nosotros tenemos que ir captando, ¿verdad? Porque acuérdense que son signos. Entonces, es el verbo que ha existido siempre porque la palabra y Dios son lo mismo. Entonces, si Dios ha existido desde la eternidad, la palabra también. Pero es distinto porque sale del Padre, se expresa, sale de la boca. Al salir de la boca, pues ya forma otra realidad distinta a la de Dios, pero es la misma realidad de Dios, porque justamente es la palabra de Dios. Entonces, no sé, no, aunque se distingue, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de, que pasa igual con nosotros. Por ejemplo, nosotros, pues nuestra palabra, qué tan verdadera es, pero al expresarla, esta tiene efectos, causas. Entonces, ah, es como que no tenemos la capacidad de hacer la otra persona, pero pues tiene efectos y causas lo que nosotros decimos. Por eso, ya en el 1c va a decir que Dios es el mismo, o sea, la palabra y Dios, pues son lo mismo, porque es igual, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, por eso es tan perjudicial decir mentiras, porque distorsionamos la palabra, entonces ya no es verdad. Entonces, se fijan, también en el Evangelio de Juan encontramos ese término, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vean todas las definiciones que hay de Jesús, ¿verdad? Y por eso dice, es una cascada de títulos y de propiedades, o sea, de muchas maneras de ser que se manifiestan en Jesús. Entonces su identidad es muy rica, excepcionalmente rica, fantástica. Y es muy triste que nosotros cuando se nos pregunte, pues siempre tenemos respuestas tan pobres, tan limitadas. Entonces el prólogo nos da esa capacidad de ir viendo, y ustedes pueden ir subrayando si lo hacen así en su Biblia, pues bien, para ir identificando a la persona de Jesús. Luego, acuérdense que sin la palabra no existe nada, porque la palabra fue dicha desde el principio y es la palabra de Dios. Fíjense que eso es tan serio como cuando nosotros vamos a una Eucaristía y se dice palabra de Dios y nosotros contestamos tan así, tan como inconscientemente, te alabamos, Señor. No, pero no es tan así. Pues es que Dios se hace presente con su palabra. Vean que este estudio nos tiene, decíamos la semana pasada y la anterior,
que nos tiene que ir dando, pues, cambios de lenguaje, cambios de verdad, del sentido tanto eucarístico como de formación catequética, de ir entendiendo realmente este misterio de Dios, porque aquí se revela. Y entonces luego en el versículo 3a, pues habla que es creador. Esa palabra es la que creó. Hay que irse a Génesis y Dios dijo, día primero, y Dios dijo, día segundo. Entonces, la palabra crea. La palabra ha estado desde siempre. Luego creó la luz, es la luz para los hombres. Está en el mundo porque ha creado las cosas, le pertenecen, está en el mundo sin ser el mundo. O sea, porque una montaña nos puede dar, igual que el humo, el signo de si es una montaña que me encanta, que es preciosa, o un volcán que me maravilla, o el mar o el lago, pues es creación de Dios y me puede dar el signo, si esto es bello, ¿cómo será el que lo creó? O sea, me traslada, me trasciende a quien lo hizo, aunque yo nunca haya visto cómo lo hizo, de la forma. Sin embargo, Génesis 1 nos va dando, pues en días, utilizando ese esquema, la creación de todo. Entonces, el creador se queda en la creación sin quedarse, sin ser la creación. Cuando ya la gente le da un culto a un árbol, a un animal, a una montaña, a un río, eso ya cambió, eso ya se llama panteísmo. O sea, porque la montaña no es Dios. O sea, Dios se queda porque lo hizo, pero no es. Entonces hay que ir captando eso, ¿verdad? Luego, se fijan ustedes que Génesis 1 nos habla de que Dios es origen, fuente de vida, es manantial de vida, es origen. Bueno, entonces, pero eso es a través de la palabra. Entonces, también Jesús es vida, manantial de vida. Es luz para todos los hombres, inmanente en el mundo porque lo ha creado, pero diferente, ¿verdad? Porque si ya le damos un culto, ya decimos que es panteísmo, desconocido del mundo hasta el día de hoy, porque cada quien tiene ideas diferentes. Pero aquí tenemos que ir comprendiendo en el Evangelio de Juan que el único que nos puede revelar verdaderamente quién es Dios, pues es Jesús, porque es el único que lo ha visto, el único que puede dar testimonio y el único que puede revelar quién es y cómo actúa Dios. Entonces, desconocido del mundo, porque como va a decir en la segunda parte, no lo conocen a Él, ni lo creen, ni creen en Él, o sea, en Jesús. No creen en Jesús, ni lo conocen, ni le creen. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? ¿Sí? En el capítulo 17, ya en la segunda parte, en la oración sacerdotal, dice que tengan vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocerte a ti, Dios Padre, y al que has enviado. Entonces, vemos que en ese sentido, ¿por qué es desconocido del mundo? Pues porque nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio que se proclama, o sea que acuérdense que Evangelio es buena noticia, y esa buena noticia que se proclama, pues nosotros o ya la conocemos o estamos distraídos, y aunque Dios está hablando, pues nosotros no estamos poniendo tanta atención. Entonces, por eso es desconocido del mundo. Y ha venido, o sea, se ha encarnado, se ha venido al mundo, pero el mundo no lo recibe. Entonces, ¿quién es Jesús? Desconocido del mundo. ¿Quién es Jesús? El desechado por el mundo. ¿Quién es Jesús? El que camina con nosotros el camino de la vida, es la luz para los hombres, la vida, el manantial. Bueno, y entonces luego dice, ¿y qué vino a hacer? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué es? Es un comunicador, comunicador de Dios, comunicador de la divinidad, de la fraternidad que hay
entre esa palabra viva y el Padre. Bueno, ya el hecho de hablar Padre, aquí no está en el prólogo, pero ya es una revelación más adelante de los mismos evangelios. Y entonces aquí tenemos en el versículo 14, que es un versículo clave, porque este pequeñito versículo 14a y b va a presentar todo el relato grande que tiene Lucas del anuncio del ángel, que va a decir que va a tener a María, que le va a decir a María que va a tener un hijo y que es obra del Espíritu Santo, bueno, todo eso que ustedes ya saben de Lucas. Y es el mismo relato de Mateo, solo que a José. Y es el mismo relato de Marcos en su primer versículo. Entonces, ¿cuál es el tema impresionante de la buena noticia? Pues que Dios se hace humano. Entonces, eso es impactante. Tan impactante es que San Juan Pablo II en el año 2000 hizo todo un jubileo, una fiesta, preparando con catequesis y haciéndole conciencia a todos los cristianos de, de celebrar, pero con verdadero sentido, entendiendo quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo y qué es la Iglesia, de cómo que dijera yo, para la humanidad fue un honor recibir a tan digno, pues no solo visitante, sino alguien que se vuelve igual que nosotros y que plantó, acuérdense ustedes, su tienda. ¿Por qué? Porque se presenta o sea, se hace presente a Dios desde que el pueblo de Israel era nómada y que no tenía, pues andaba errando en el desierto, caminando, buscando alimento, buscando agua, y entonces vivía en tiendas. Los judíos hasta el día de hoy tienen la fiesta de las tiendas, porque es importante no olvidar los orígenes, no olvidar quiénes somos. Eso se llama identidad. Entonces dice, plantó su tienda en medio de nosotros. Estos versículos 14a y 14b, pues nos está hablando simbólicamente de la encarnación. Como ya les repito, muy paralelo, pero diferente a Lucas con el anuncio del ángel a María, de Mateo con el sueño de José del ángel, y con Marcos en el versículo 1 que dice, esta es la buena noticia, o sea, el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, ahí está dicho absolutamente de quién es Jesús. ¿Quién es? En el Evangelio de Marcos es el elegido, es el ungido, el Cristo, Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pues dar una gran noticia. Bueno, luego nos va diciendo otras realidades de Jesús, que es el único engendrado. O sea, nosotros somos hijos por adopción, por méritos de Cristo. En cambio, Jesús es engendrado, no creado. Nosotros somos creación, hijos por adopción. Y ya desde los sacramentos, pues a través del bautismo, ¿verdad? Y fíjense que va elevando el tono porque ya nos va hablando de la gloria de Jesús, que nosotros eso lo vamos a ver hasta la segunda parte del libro, ¿verdad? La gloria de Jesús, que es prácticamente su entrega amorosa por nosotros al Padre, o sea, una relación de amor tanto al Padre como a cada uno de nosotros. Entonces aquí viene, por eso en el versículo 14, ¿se fijan ustedes cuántas partes está dividido el versículo 14? 14a, el verbo hecho carne; 14b, que hizo su tienda en medio de nosotros; 14b también, único, hijo único, engendrado del Padre; 14c, lleno de amor y fidelidad, o sea, la gloria se va a revelar. Ni siquiera el signo más grande que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan
es la entrega. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, el dar es el signo del amor y la fidelidad de Jesús que lleva hasta las últimas consecuencias su misión. ¿Y qué es lo que nos comunica? Pues justamente la vida en plenitud. La vida no se acaba. De aquí estamos de paso, pero la plenitud está, pues, al estar directamente viviendo la vida del Padre. Entonces, ese es Cristo, el ungido, el elegido, el enviado, el único engendrado, el que mora en la intimidad del Padre, el versículo 18, B como único y engendrado, y el C, pues mora en la intimidad del Padre. Entonces, fíjense que aquí en el número 20 les dice, exegeta. ¿Qué quiere decir? Pues que Jesús es el único que puede interpretar y revelar, o sea, decir quién es Dios. Es el único. Entonces, todo eso es la riqueza del prólogo. A ver, quisiera oír un poquito de comentarios. ¿Lograron ver eso ustedes un poquito cuando leyeron el prólogo? ¿Se fijaron que el prólogo lo que intenta es darnos una respuesta de quién es Jesús? Y díganme ustedes si cumple su cometido. A ver, quisiera oír un poquito algún comentario. ¿Alguien se atreve? ¿No hay nadie? Pues, está un poco complicado lograr la definición como lo presenta ahí usted en la pantalla. Yo ¿Por qué? logré identificar, pero no pude, no especifiqué, ¿verdad? Versículo A o B o Ah, C, bueno, simple y sencillamente. pero Pero ahorita, sí mencioné la palabra, la luz, incluso las tinieblas, ¿verdad? Que es también iluminada por la luz. ajá, Pero así definida, así como lo está presentando ahí, híjole, mano, ahora sí que nos falta muchísimo. no, no, para nada, no falta muchísimo. Esto es para enriquecer lo que ustedes hicieron. O sea, lo que ustedes hicieron no está mal, estuvo muy bien, pero para que vean que hay más y que tienen el material de apoyo donde ustedes pueden, pues justamente eso, apoyarse, ¿verdad? Sí, excelente, gracias. Porque se trata de eso, se trata de ir viendo cómo se enriquece. Nosotros podemos tener un acercamiento primero, que es lo que yo necesito que ustedes vean, ¿verdad? Ese acercamiento primero, pero luego ese acercamiento primero, ustedes lo enriquecen. ¿Y cómo lo enriquecen? Pues justamente pues con material de apoyo. Ya vimos que era la página 94 y 95 para que la vuelvan a ver ustedes en su libro, ¿verdad? Entonces, que es el que lo presentamos aquí para que ustedes tengan facilidad. Sí, dígame. Sí, pues súper bien explicado por su parte y en el libro, ¿verdad? También a mí me ayudó mucho leer lo del pie de página en la Biblia. Así es. Entonces ahí la verdad que también está bien bonito, bien explicado, pero pues ya cuando usted no lo enfoca y todo, pues lo terminamos de entender mejor, ¿verdad? Pues ahí está segregado en los versículos del 1 al 3 que nos habla de la preexistencia y la actividad creadora del logos, habla ahí, ¿verdad? ¿Ah? Y ahí es donde está, pues, en el primer versículo, lo de la palabra, ¿verdad? Y que la palabra, pues, es Dios y Ujú. que con nosotros. Em, y pues es lo que está, para mí es como la primera, esa palabra es lo que viene en la vida, lo primero que es Dios, ¿verdad? A través de esa palabra. En el del versículo del 4 al 11, pues habla de la revelación y rechazo. Ujú, Entonces dice que en ella estaba la vida y la vida era la luz de los ujú. hombres y la luz eh, brilló en las tinieblas, pero pues no todos lo aceptaron Así y, es.
y pues prefirieron quedarse definitivamente en esas tinieblas. Y los últimos versículos del 12 al 18, la revelación y acogida. Dice, para los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, sino que fueron engendrados por Dios. No todos se oponen a la revelación de la luz, sino hay quienes la acogen y aceptan. Por su fe en Jesús, reciben la potestad de ser hijos de Dios. Bueno, lo importante es que usted, o sea, yo les acabo de dar, no por propia opinión, sino por un poquito de la interpretación del libro, lo que ustedes tienen que buscar. ¿Quién es Jesús en el prólogo? Y como se dieron cuenta, y dice el mismo texto, hay una cascada, o sea, hay una gran cantidad de interpretaciones de lo que es Jesús. O sea, ¿qué hace el prólogo? Enriquecer la figura de Jesús, ¿sí? Entonces ustedes lo leen, y bueno, ya lo leyeron una vez, vuélvanlo a leer y vayan encontrando esa riqueza que va definiendo a Jesús. También habíamos dicho que la semana, también en el prólogo, se va dando como la semana inaugural de, de la nueva creación de Jesús, ¿verdad? Y entonces, hasta llegar pues al día séptimo, que se termina con las bodas de Caná, a los 3 días las bodas de Caná. Entonces, aquí les presenta que esos 7 días, ¿se acuerdan que hablamos de eso, de los 7 días? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ok. Entonces, esos 7 días decía que el primer día, al día siguiente, al atardecer del otro día, 3 días después, entonces se va dando la semana inaugural de la nueva creación que termina con las bodas de Caná, o sea, con la fiesta. Esa fiesta no solo hay que entenderla como una boda de algo de que sucedió en Caná, sino que también como la celebración del mesianismo. O sea, puso una tienda, vino a los suyos, es el Mesías, es el ungido, es el Señor, y entonces la fiesta es Dios que viene al encuentro de su pueblo como para celebrar pues una boda, pues una relación, ¿verdad? Un tema de alianza. Entonces, aquí les dice que el vino de Caná tiene doble valor. Es un milagro, como un milagro y como un signo. Dice, como milagro, con este hecho Jesús se dio a conocer. Cuando se dice manifestó es que dio a conocer su gloria. ¿A quién le dio a conocer su gloria? Pues a sus discípulos, porque ellos eran los que estaban ahí en esa boda, ¿verdad? Entonces se lo da a conocer a sus discípulos, para que ellos se fueran dando cuenta que Jesús es el Mesías. Entonces, ese prodigio es un signo con el que Jesús inauguró públicamente su misión en el Evangelio de San Juan. Acuérdense que lo hemos repetido muchas veces, que el según, proclamación del Santo Evangelio según. Cuando dice según, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que aquí en el Evangelio de Juan, Jesús inaugura su misión, su ministerio, lo inaugura en estas bodas de Caná. Y ahí se manifiesta. ¿A quién se manifiesta? A sus discípulos. Eso es en el Evangelio de Juan. En los evangelios sinópticos, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, su ministerio empieza en Nazaret, cuando Jesús va a la sinagoga, abre el rollo, lee a Isaías y se aplica esa lectura, él le encarna y dice, para esto he venido, para que los ciegos miren, para que los cojos caminen, bueno, todo eso
la proclamación, pues la encarnación de Isaías. Eso está en el capítulo 4:14 del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo y de Marcos, pues se fijan ustedes que en el Evangelio de Marcos, sobre todo, Jesús está en Cafarnaúm y llega a la sinagoga y en la sinagoga empieza su ministerio. Ahí ni siquiera lo dice, sino empieza toda una acción de curación en el mismo capítulo 1. Es importante que nosotros notemos esas diferencias y que entendamos lo que es según. ¿Captamos o no captamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? ¿Queda claro eso de según? Sí, licenciada. Ok. Entonces, vemos que esta es la característica del milagro. Pero como estamos viendo el libro de los signos, el vino de Caná es signo de la sangre de Jesús. Miren, ya desde el principio, que se va a derramar. Acuérdense que Jesús le contesta a su mamá cuando ella le dice que no tienen vino, él dice, no ha llegado mi hora de derramar ese signo, o sea, ese vino, esa sangre, y entonces María interviene en el milagro como signo. Entonces, todo eso uno lo tiene que ir captando en la lectura tranquila, como bien dijo anteriormente Ingrid, creo que fue quien habló, que dijo que pues que le había ayudado mucho leer las notas de pie de página. Puede ser que uno no lo capte todo porque las notas de pie de página tampoco es un folleto, ¿verdad? Es simplemente ciertas claves para que nosotros lo podamos entender. Entonces, des en cuenta de que lo importante es ir captando todo este tema del simbolismo. Entonces dice aquí, en síntesis, el último día de la semana. ¿Por qué el último día de la semana? Vean aquí el título que tiene también en el prólogo, semana inaugural. ¿Qué quiere decir? Los 7 días que transcurrieron la epifanía de Jesús. ¿Qué quiere decir la epifanía? La manifestación de Jesús. O sea, en la semana, cómo se va desarrollando la semana para que Jesús se manifieste. Eso en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y entonces vamos viendo que en síntesis, el último día de la semana inaugural ha sido una verdadera epifanía de Jesús y sobre Jesús, para decir quién es Él. De hecho, el año litúrgico, y eso ya lo habíamos dicho un día, pues tiene eso. En la Navidad, la primera epifanía, pues es, digamos, que tenemos a los magos de Oriente, a los sabios de Oriente. El 6 de enero es la epifanía del Señor. ¿Okay? Pero luego tenemos las bodas de Caná como epifanía. Antes de las bodas de Caná creo que tenemos el bautismo de Jesús, donde también hay una manifestación donde el Padre mismo dice quién es Jesús. Tú eres mi Hijo amado, una manifestación en el Jordán con el Bautista. Y pues las bodas de Caná, otra epifanía a sus discípulos. Entonces, el año litúrgico nos va presentando eso al final de la Navidad y al principio del tiempo ordinario. Las 3 manifestaciones a los judíos, a las otras naciones y a los discípulos. Entonces, es importante que nosotros vayamos captando que el año litúrgico tampoco sale así de la manga de nadie, ¿verdad? Sino que va saliendo del mismo texto bíblico para que llegue fácilmente a nosotros. Y entonces, ese